Es más fácil encontrar en algo que seas bueno, es más fácil encontrar algo que te gusta, algo que te motive, pero a la vez con tanta cosa como que se te vuelve más complicado, como ¿por dónde me voy? Y entonces de pronto picas por todos lados y no haces nada. Yo me acuerdo que lo difícil que era conseguir una novia. Era re jodido. Sí, hoy es facilísimo. Porque uno, por ejemplo, llamaba al teléfono fijo de la casa y si no estaba, pues no, tenía que esperar a ver el día que coincidiera que estaba. Hoy en día están a un chat que es instantáneo de un corazón y eso facilita un montón las cosas. Uno oye mucho la generación de cristal, que hoy en día es la generación de cristal, que todo les afecta, que todo les duele. Yo caigo de pronto un poquito en esa generación de pensar como más en lo negativo y enfocarme más en lo negativo y no ver lo positivo. Porque entonces, por ejemplo, tenemos más acceso a pequeñas historias de éxito, de un éxito muy grande, muy rápido y aparentemente muy fácil. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de este podcast, Conversaciones con mi hijo. El objetivo de este podcast es compartir unas conversaciones que tenemos en la mesa normalmente, ¿no? Después de almorzar, de comer, y que para mí ha sido todo un honor saber y entender que mi hijo le gusta y quiere conversar conmigo. Creo que muchos papás anhelamos tener esos espacios y qué bueno que hoy me lo permitas seguir teniendo contigo y sobre todo compartirlo. Entonces, nuevamente bienvenidos, bienvenido hijo a nuestro tercer capítulo. Y bueno, vamos a hablar del tema que hoy traes preparado. Sí, hoy es uno de esos temas que hemos hablado varias veces con mis hermanos y que discutimos, que tenemos diferentes puntos de vista, que también varía mucho la percepción dependiendo como la edad que tengamos, porque yo tengo una percepción diferente a mis hermanos, diferente a la tuya. Y también es un tema que siento que como que siempre está en el aire y que uno escucha mucho decir a los abuelitos y a las personas más viejas como que antes la vida era mejor. Y eso nos lleva un poquito como a esa pregunta que yo me he hecho muchas veces y que siempre debatimos, que es, hoy la tenemos para mí de pronto un poco más difícil que antes, pero no sé, de pronto para ti hoy la tenemos un poco más fácil que antes. Y digamos que de ahí se han desarrollado muchas conversaciones que hoy quisiera como hablar contigo de, ¿tú qué crees? ¿Hoy la tenemos más fácil que antes o antes la tenían más fácil que hoy? No, yo sí creo que hoy la tienen mucho más fácil, mucho más fácil. Y creo que no solamente la tiene más fácil tú ahora, sino que, por ejemplo, tus hermanas la tienen más fácil que tú. Y creo que eso hace parte de la evolución del humano y de la vida, de las relaciones en general. Y es que creo que mejoramos. Y la mejora tiene que ver con que pues nos tiene que quedar más fácil las cosas. Ok. ¿Y crees que la mayor cantidad de personas piensan así? ¿O crees que no? No, pues yo creo que si nos ponemos a pensar y cada uno mira su vida, pues nos ha tocado muy Difícil. difícil. Y desde los problemas que tenemos, pues sentimos que nos ha tocado mucho más difícil. Eh, y creo que es muy natural que tú a la edad que tienes y empieces a tener dificultades propias de tu crecimiento, de tu desarrollo, sientas que te está tocando más difícil. Sin embargo, sí creo que algunas personas podrían entender que en la vida les ha tocado ciertas cosas más fáciles, han tenido acceso a más cosas rápidamente, han tenido un mundo que otros no tuvimos y creo que aunque todos pensemos que de pronto nos ha tocado más difícil, en algún lado tendríamos que ser también agradecidos de lo que hemos podido tener, que de pronto ni los abuelos ni los papás tuvieron, ¿no? Sí, yo pienso completamente diferente. Yo creo que hoy hay nuevas dificultades y como en lo que nosotros pensamos como la vida en general, que es tener como estabilidad económica, tener un patrimonio, construir una familia, como si vemos como el general de lo que uno considera como la vida, ¿cierto? Yo creo que abarca eso, como estabilidad económica, construcción como de patrimonio y construcción familiar y personal. Creo que hoy en día o sea, los datos, lo que yo hablo con todo el mundo, lo que se ve en las redes sociales, lo que se ve en todos lados, es como que hoy es más difícil, hoy la tenemos bien compleja en esos factores como que son en teoría fundamentales para la vida. O sea, por ejemplo, yo hoy
¿cuántos de mis amigos, cuántos de mis conocidos que están cercanos a cumplir 30 años están estables económicamente, tienen la posibilidad de comprar una casa, un apartamento, de tener un carro, de tener parejas estables, de ir construyendo un futuro, de ahorrar? O sea, uno o dos que conozco que les va muy bien, y que han tenido de pronto ciertas cosas en su vida que los ha permitido tener eso, pero en el gran general, en el gran común, pues no, o sea, lo tienen más difícil. O sea, hoy en día conseguir un apartamento antes de tus 30 años es muy difícil. El que lo logra es, o sea, es un crack, pero es uno de muy poquitos. Que yo creo que antes, o sea, cuando hablamos de los abuelos y eso era como, tú veías la gente cercana a los 30 y ya estaba súper estable. O sea, una persona de 30 a 35 años era absolutamente estable, era un adulto, como un adulto pro max, como dicen en redes sociales. Hoy en día no. O sea, hoy en día yo me acerco a los 30 y no tengo nada. O sea, es muy difícil y lo veo muy difícil. Pero no sé si es como mi percepción, que solo estoy viendo ese lado, o qué. Pero eso es lo que veo todos los días. Pues yo creo que si yo por ejemplo te pongo mi historia, pues yo diría, a mí me ha tocado muy duro y tampoco, fíjate que yo tampoco he podido tener un apartamento, por ejemplo. O las decisiones que he tenido en la vida me han ido costando no tener unos ahorros, no tener un apoyo para el futuro. Como que vivo muy en el día a día y no es muy diferente a lo que tú ves. Y yo a veces siento que si uno lo ve desde la perspectiva de que conseguir cosas es difícil, pues yo creo que es ahorita y más adelante. Mm. A todos nos toca difícil, pero sí siento que es mucho más fácil porque hoy hay más ofertas, hoy hay más posibilidades, hoy hay mucho más mundo, hoy hay mucho más apertura a muchas cosas, a la educación, que lo hablábamos en algún momento. Entonces, pues no quiere decir que todo sea fácil y regalado, pero hoy hay muchas más oportunidades, hay más posibilidades que antes. Sí. Pero, por ejemplo, en eso, yo siento que también hay muchos datos que me ayudan a decir como el argumento que yo digo es verdad. O sea, por ejemplo, hoy con un salario mínimo o con un salario un poquito arriba del mínimo, tú para poder adquirir una casa, por ejemplo, ¿cierto? Hace unos años, en los años, o sea, no sé, 90, antes de los 2000, por ejemplo, era más o menos 5 años de salario que tenías que tener para poder comprar una casa. Hoy en día son 15 años, ¿no? Ujú. Estos son datos de verdad, son datos Sí. del DANE, de verdad, los averigüé. Pero eso es muy difícil. Y si tú le preguntas, que también lo revisé porque yo dije, ok, de pronto yo soy el único y tengo esta mirada rara, pero lo averigüé y busqué datos. Y si uno le pregunta a los colombianos, 65% de los colombianos dicen que antes de los 30 es muy, muy complejo alcanzar la estabilidad económica. O sea, de verdad, todo el mundo está viendo que como ese lado negativo, está diciendo como hoy en día sí es más difícil. O sea, podemos tener más educación y sí, más personas estudian, hay más posibilidades de estudiar, como que tienes más oportunidades de pronto, pero así tengas más oportunidades, como el crecimiento de oportunidades no es igual a lo difícil que se está volviendo. No sé si me va a entender. Como que no crece comparativamente. Es como, Ujú. tengo más oportunidades, se vuelve un poquito más difícil, tengo más oportunidades. Se está volviendo muy complejo y tienes un poquito más de oportunidades. Eso es como más o menos lo que veo. No, yo creo que lo está haciendo muy negativo. Así las estadísticas lo digan, yo creo que, por ejemplo, hoy hay más proyectos de vivienda que hace muchos años. Hay mucho más variedad para poder comprar. Opciones, el leasing, el renting, el crédito. Hay muchas más formas que antes no habían para hacerlo. Ujú. Y, por ejemplo, no tengo la estadística, yo no me preparé tanto en la estadística, pero mi percepción es que, por ejemplo, antes una persona era mucho más la masa de personas que ganaban un salario mínimo Ujú. y hoy creo que se ha reducido, aunque pues obviamente hay mucho desempleo, oímos, y hay mucha informalidad,
Pero fíjate que hoy en día hay más profesionales Sí. que antes. Entonces ya un profesional aspira a tener un poco más de un salario mínimo. Entonces puede ser que sí sea más años comparado con el salario mínimo, pero finalmente puedes entrar que pues muy pocas personas esperan ganarse el mínimo. Yo creo que todo el mundo hoy busca otros mecanismos de ingresos, busca otra manera de tener un mayor ingreso y buscar más oportunidades. Yo creo que conseguir casa no es fácil, pero no creo que sea ahora más difícil que antes. Yo creo que el esfuerzo es el mismo. Y entonces de pronto la persona que ahorra, que gasta menos de lo que se gana, que por ejemplo no soy yo, pues podría tener otra historia y decir, yo ya conseguí mi casa, ahora tengo un capital que me renta y de ahí puedo hacer una educación financiera que, fíjate cuántos podcasts hoy en día de gente que está enseñando sobre educación financiera, porque creo que las posibilidades están ahí. Ujú. Y no quiere decir que sea fácil de alcanzarlas, pero si uno se organiza, hoy hay más, para mí hay más probabilidad, mucha más probabilidad De alcanzarlo. de alcanzarlo. Pues O porque, sea, no sé cómo es la porción, pero cuántas personas tenían casa hace 30, 40 años. Te aseguro que hoy en día la población de clase media ha crecido en Colombia ujú. y seguramente tiene más acceso a cosas. Sí, pues o sea, es que sí hay más oportunidades. Y, y ahora con, pues, con el internet, entonces hay más emprendimientos y hay más ganas de hacer, digamos que salirse de lo cotidiano, como de trabajar y conseguir diferentes fuentes de ingreso. O sea, en eso sí estoy de acuerdo. Y hay muchas más oportunidades. Y hay más formas de estudiar, hay más formas de trabajar, de explorar, digamos, cosas que antes no se consideraban trabajo y hoy en día sí, como por ejemplo, pues no sé, ser influenciador, como ser youtuber, un montón de personas que están haciendo eso y logran ahí conseguir como ese éxito. Pero también creo que de pronto hay veces lo que pasa hoy en día es que con tantas oportunidades como que ayuda a que sea más compleja la vida en general, ya entrando de pronto no tanto a la parte como económica, como no solo lo económico, sino en general la vida, como es como si tú vas a un restaurante, o sea, tú vas a Crepes, ¿cierto? Digamos que nunca has ido a Crepes, porque pues si uno va a Crepes uno tiene su plato, pero este no es el ejemplo. Tú vas a Crepes por primera vez, tú abres la carta de Crepes y es un montón de platos, un montón de sabores, o sea, que es un enredo escoger cuál va a ser. Antes de pronto era como ir a otro restaurante donde tú tienes un menú con 10 opciones de diferentes sabores, pero 10 opciones, no 50 o 100. Y de pronto te hace la vida más fácil de, ok, voy a escoger este platico entre 10 y no este entre 100 platos que puedo hacer. Y ese, como esa apertura a las opciones y eso creo que también, si bien en teoría debería facilitar la vida, porque es más fácil encontrar en algo que seas bueno, es más fácil encontrar algo que te gusta, algo que te motive, pero a la vez con tanta cosa como que se te vuelve más complicado, como, ¿por dónde me voy? Y entonces de pronto picas por todos lados y no haces nada. Sí, de pronto lo que mm, no puedo decir que es más difícil ahorita, pero sí tienes razón en ciertas cosas que es la falta de foco que podría dificultar las cosas. Como cuando tengo un abanico de muchas opciones, posiblemente me demoro más en encontrar mi plato, probando el error, ¿no? Y finalmente sí me podría perder en la falta de foco. Uh -huh. Y creo que hoy puede pasar mucho eso, que en la rueda de la vida cada vez queremos tener como un equilibrio en todo. Uh -huh. Y nos hemos metido en el cuento y entonces que la vida familiar esté bien y que el trabajo esté bien y que lo económico esté bien y la salud y todo, pues mejor dicho, no queremos tenerlo como perfecto y al final se nos puede perder como el foco realmente de qué es lo que podemos hoy tener y cuidar. O sea, mucha gente no puede pretender tener todo equilibrado por ejemplo ir a Crepes y encontrar de una su plato favorito sin haber hecho prueba de error en algún momento. Entonces, yo creo que sí, hoy en día es más difícil porque hay más opciones y entonces uno se puede perder y de pronto desde la experiencia de otro uno cree que va a ser rápido y fácil al conseguir cosas desde lo que otro
hizo, le funcionó, ¿no? Y hoy como estamos más visibles, entonces uno oye la historia de alguien y dice, uy, yo voy a irme por ahí, no sé, montó la experiencia me ha inspirado la historia de Manitoba, el del Ujú, maní. Entonces empezó vendiendo maní en la calle y se convirtió en una empresa gigante. O el peruano de la lucha sanguchería que montó su localito y hoy es una multilatina. Y entonces uno empieza a ver todas esas historias y cree que es simplemente poner un ejercicio y le va a resultar. Y creo que eso también frustra más también. Yo creo que hoy puede haber más frustración en ciertas cosas. ujú. Y, por ejemplo, hijo, te quería como compartir conversaciones que tengo sobre la educación, que es más fácil ser papá ahora o papá antes. Ujú, ¿No? Entonces yo pues tengo la fortuna de tenerlos a ustedes, que tengo casi que tres generaciones en ustedes. sí. Pues tu generación es muy diferente a la de Martín y a la de Elena y Belén. Y, y la pregunta es que era más fácil ser papá tuyo cuando tú no tenías tanta pantalla ni tanta cosa, Ujú. a hoy las niñas que están hiperconectadas con todo. Y, y yo te puedo decir que hoy es más fácil ser papá porque hay más conversaciones, hay más apertura, Ujú. hay menos cosas ocultas, y entonces se hace más fácil conversar. Sí, De pronto antes uno creía que no pasaba nada, pero el problema iba calladito. No sé si me ok, hago entender. Hoy sí, en día, por ejemplo, estas conversaciones las tenemos hace, no toda la vida las hemos tenido. sí, no, ¿No? Al comienzo de tu adolescencia no teníamos conversaciones como hoy tenemos y como te das cuenta que hoy tengo con tus hermanas. sí, Pero muy sin embargo hay diferentes. muchos papás que consideran que hoy en día ser papá es mucho más difícil que antes. Sí, es que, y por ejemplo en eso de ser papá, yo creo que está, en tu lado está por la experiencia que tienes, porque como dices, tú tuviste tres hijos antes, ¿no? O sea, como tres generaciones. Pero por ejemplo, un papá que está siendo papá ahorita y tú le preguntas y no ha tenido la experiencia de antes, de pronto Sí, puede no, no. decir, dice más eso, como, uy, hoy la tengo más difícil. Entonces esa experiencia que, o sea, de pronto yo hoy digo como, uy, hoy la vida es más difícil que antes porque yo no viví antes y de pronto como que no me doy cuenta de las dificultades de antes. ¿Sí me hago entender? Claro. Y de pronto por eso yo no puedo ver como que hoy es más fácil, que hoy tengo más cosas positivas a mi favor y demás. Pero, pero también como uno, o sea, es muy difícil uno, si no ha tenido la experiencia, pues ponerse en el pasado. Uno coge lo que vive en el presente y pues es, o sea, mi contexto es lo que afecta a mi respuesta hoy en día. O sea, yo pienso que hoy en día es más difícil, pues porque lo que he vivido, si lo comparo con lo que veo de antes, no con lo que he experimentado, porque pues no vivía, pues yo lo comparo y digo, no, es mucho más difícil. Pero de pronto es porque falta esa experiencia. Pero es muy difícil Claro. No, y tenerla. lo otro es que llego conversando contigo, pienso como que podemos poner como grado de dificultad. Por ejemplo, fíjate tú cuando ibas al colegio o a la universidad los primeros años, moverte en Bogotá, qué tan fácil o tan difícil era. Y si hoy es más fácil. Uy, hoy es más difícil. Mucho más Exacto, tráfico. pero es mucho terco. Pero es más fácil, hay más oportunidades, hay muchas plataformas que te pueden llevar, el Transmilenio está mejor que hace tiempo, puede que sea un desastre en ciertas cosas, el SITP está más organizado, o Sí, sea, es vamos a mucho tener más fácil metro. que antes porque antes uno duraba mucho más tiempo en un bus, en unas condiciones hasta riesgosas que hoy en día son mejores, Sí, eso sí es verdad. ¿no? Pero hay más tráfico. Sí, claro, porque hay más oportunidades, hay más carros, entonces es mejor. Sí, pero yo también lo que siento es, hoy en día con tanta información, con todas las redes sociales y eso que tenemos también, como esa parte emocional, esa parte como mental, como que también siento que eso hace que hoy en día la gente como sea menos resiliente, no sé si sea la palabra, o sea, como menos, que aguante menos, por así decirlo. Entonces uno oye mucho la generación de cristal, que hoy en día es la generación de cristal, que todo les afecta, que todo les duele, y de pronto también yo caigo de pronto un poquito en esa generación de pensar como que más en lo negativo y enfocarme más en lo negativo y no ver lo positivo, pero
Pero yo también creo que hoy en día, o sea, todo lo que nos está pasando en el contexto de nuestras vidas actuales nos llevan a pensar que la vida es más difícil y verlo más negativo. Porque entonces, por ejemplo, tenemos más acceso a pequeñas historias de éxito, de un éxito muy grande, muy rápido y aparentemente muy fácil. Y yo no lo puedo tener. Y yo veo mi contexto actual y veo a mis amigos, veo a mi gente cercana y veo como, porque nadie de mi círculo, que no es tan chiquito, y que conozco bastantes personas, digo, como ninguno ha tenido ese éxito que se ve tanto, tan seguido, que todos los días lo veo en redes sociales. Entonces, ese contexto nos lleva a encerrarnos en ese pensamiento negativo de yo no lo puedo alcanzar, es que eso es para unos pocos, es que hoy en día la vida es más difícil, es que hay más competencia, entonces quiero abrir una marca de ropa y ya hay 700 marcas de ropa porque crear una marca de ropa es muy fácil porque tú abres un Shopify, hablas en Alibaba con un productor chino y vendes online y te vuelves millonario. Pero vas a hacer una marca de ropa y dices, pucha, es que esto es un enredado porque tengo problemas, la estampación me salió mal, tengo peleas con mi proveedor, esto es un enredo, ¿dónde voy a sacar plata? No me estoy pagando. Entonces, creo que el contexto que vimos de las redes sociales nos llevan a encerrarnos mucho en lo negativo porque de pronto nos comparamos con una realidad que no es real. No sé si me va a entender. Esa realidad de es muy fácil ser exitoso, es muy fácil tener plata, hay muchas oportunidades. Puedes hacer dropshipping, puedes hacer trader, puedes hacer ventas, una marca de ropa, puedes ser influenciador, puedes ser podcaster, puedes ser lo que sea y muy rápido vas a conseguir el éxito, porque eso es lo que muestra la gente. Sí. Pero tú vas a hacerlo y es complicadísimo. Y ves tu contexto cercano y nadie lo hace. Entonces, ¿cómo no deprimirte o sentirte ansioso, decir como, no, es que la vida de hoy es una mierda, Sí. es muy difícil? No, no creas que, o sea, yo, no, para los que nos oyen y tú también que has convivido conmigo en este último tiempo, no quiere decir que tú tenga una posición de que todo es fácil y que tú sabes lo que se lucha, ¿no? Sí, Pero en estos días, por ejemplo, sí estaba viendo un reel de Instagram que decía que uno estaba a un TikTok de ser millonario, sí, ¿no? Y entonces yo digo, pucha, ¿cuándo me saldrá a mí ese TikTok? ¿Cuándo logré? Yo llevo como 200 publicaciones en mi Instagram y creo que la que más vistas ha tenido 6.000. Y, y pues yo digo, ¿qué se necesitará para tener 200.000 o 300.000 o tener más seguidores? Porque eso es lo que de alguna manera genera expectativa. sí, Como que creo que sí lo que hoy nos está pasando es que la expectativa de vida se ha aumentado en esa ansiedad de querer conseguir un montón de cosas que de pronto antes los abuelos o mi papá o mi mamá nunca se preocupaban por ir o sea, no tenían tanta expectativa del mundo, sí, ¿sí? Pero hoy uno quiere ver la aurora boreal porque vimos que alguien fue hace sí, poquito, ¿no? Y entonces que nota ir o yo quiero ir a, no sé, a algún festival de música, porque todo está como ahí más a la mano y creo que hay más frustración por esa misma expectativa, porque creemos que es muy fácil de alcanzar ciertas cosas bueno, ahí coincido contigo que viajar, que ciertas cosas son más difíciles. Pero hablando de eso, hijo, si comparas tu vida a tu edad y mi vida, o sea, yo salí del país por primera vez con mucho esfuerzo a tu edad, sí, a los 27 años, 28 años, fue cuando logré salir del país, montarme en un avión e irme a Caracas. Eh, Tú has tenido oportunidades de conocer ya otros países. sí, Y, y si hoy me comparo con mi papá, pues yo he tenido oportunidad de viajar más que mi papá. eh, y eso sí creo que tenemos que valorarlo. Hoy podemos tener acceso a muchas más cosas, es como más experiencias. más experiencias. Y de pronto ahí sí te retaría a que de pronto, bueno, puede ser un ejemplo que no me oiga nadie, y tú sabes que yo doy malos consejos, pero de pronto eso de perseguir y tener un apartamento y tener una finca, yo no sé si eso sea hoy en día
un buen desafío personal. Tú me conoces a mí, yo digo que mejor es vivir experiencias y más que estar pensando que tengo que tener asegurada mi vida económica, pues ojalá, ¿no? Pudiera no pasar, pero creo que si uno no tiene un apartamento todavía, pero tiene amigos, tiene experiencias, tiene posibilidad de ir a un lado, a otro lado, creo que eso también vale mucho. Y hoy es fácil estar más en contacto con la gente. Yo me acuerdo que, imagínate, hablando de las amistades, lo difícil que era conseguir una novia. Era re jodido. Sí, hoy es facilísimo. Porque uno, por ejemplo, llamaba al teléfono fijo de la casa y si no estaba, pues no, tenía que esperar a ver el día que coincidiera que estaba. Hoy en día están a un chat que es instantáneo de un corazón y eso facilita un montón las cosas. Sí, pero yo como soy terco, digo, sí las facilita un montón para conseguirlas, pero tanta facilidad para conseguirlas de pronto la vuelve más difícil en tener una relación profunda. Porque entonces todo el mundo tiene el pensamiento de, yo no voy a luchar por esto porque pues puedo conseguir algo más rápido, porque tengo acceso a más personas, como que no es tan luchado, no es tan difícil como antes. En ese sentido sí, es más fácil. Pero esa facilidad que hoy en día nos da el avance, la tecnología, todo, la innovación, trae otras complicaciones que al parecer para mí de pronto son más profundas. Entonces es, ok, es más fácil conseguir novia, pero es más difícil conseguir una buena novia, o novio, o lo que sea. Pero, pero lo hace complejo porque todo el mundo está con ese pensamiento de, si no es este, me voy con otro, lo consigo fácil. Eh, y se vuelve como también retador conseguir parejas estables, fuertes, que se ayuden a crecer mutuamente, porque la gente se cansa. Y por eso siento también que hay más divorcios, hay más, o sea, hay muchas más cosas hoy en día que no se veían antes. Que ojo, también siento que puede ser mejor porque hoy hay más apertura a si no es mi pareja ideal y eso, pues Claro. ¿por qué me voy a quedar ahí? O sea, entiendo que ese también Sí. es un lado positivo, pero hay un lado negativo fuerte. Sí, o sea, oyéndote, yo me pongo en lo difícil que es sostener una relación toda la vida y tú no siendo feliz. Sí. Y cuántas personas duraron años y años renunciando a muchas cosas personales por sostener una relación. También coincido contigo en que hoy el desafío sí está en encontrar personas que estén como en tu conexión, en tu mismo onda y de pronto sostener una relación a largo plazo es muy desafiante hoy en día. Sí. También creo que estás en lo cierto ahí. Sin embargo, sí creo que hoy en día, por ejemplo, tener la posibilidad de elegir y decir yo no quiero estar acá, uy, eso creo que es una ganancia de la humanidad que Sí. te casaste y hasta que la muerte te separe. Y uno bien infeliz y jodido ahí sosteniendo algo porque es hasta que la muerte lo separe. No, de pronto te diste cuenta rápidamente que por ahí no es y por ahí no es. Ahora, ya es el otro extremo, ¿sí? Que está en que, no sé, la primera pelea porque el cepillo de dientes no estaba en el lugar que es y entonces nos vamos a separar. Pues sí, me parece lo mismo pasa en el trabajo. Por ejemplo, Sí, no en pareja, sino en trabajo. de Que hay gente acuerdo. que en la primera incomodidad del trabajo, pues se va y busca otra oportunidad y de pronto no persevera y encuentra ahí un propósito mucho más chévere. Entonces sí creo que sostener ciertas cosas hoy en día pueden ser muy desafiantes, Ujú. tanto para el trabajo como para la pareja. Pero también sí siento que hoy tenemos mucha más apertura para decir, no quiero estar acá y bueno, me voy. Sí, es verdad. Pero por ejemplo, con relaciones también, para añadirlo en otro tema, además de trabajo y pareja, es en las relaciones como de amigos. O sea, también siento que en todas las relaciones en general, hoy en día tanta facilidad como que no genera conexión. No sé si me va a entender. Entonces, hoy en día es más fácil comunicarme con mis amigos, porque tengo WhatsApp, porque tengo Instagram, porque tengo llamada, porque tengo más vías de acceso, porque, o sea, hoy es más fácil en teoría verse con los amigos y demás. Más fácil conectar en teoría con las personas.
pero cada vez siento que vemos más amigos reales. Y yo tengo mucha suerte de tener un grupo de amigos muy cercano y muy real, que así no hablemos seguido, sé que siempre están, pero eso pasa poco. Y mi número de amigos es reducido, pues muy reducido, o sea, son 6 personas, 7 personas máximo. Entonces, hoy en día uno ve, por ejemplo, seguidores y uno dice como, no sé, yo veo en mi Instagram que no tengo nada, 400 personas, pero yo digo, uy, tengo 400 personas, deberían ser mis amigos, pues círculo cercano, pero la realidad no, son 7, o sea, son muy poquitas. Entonces también no solo pasa en el trabajo, no solo pasa en las relaciones, también pasa en la amistad, o sea, en todos los aspectos, vuelvo al mismo punto, en todos los aspectos como importantes de la vida, aparentemente hay muchas dificultades hoy en día para que, si bien tengamos facilidades de muchas cosas, la vida se te vuelva como más compleja. Entonces, y no sé también si eso va muy relacionado al tema de la generación de cristal, que estamos muy encerrados en lo negativo y de pronto puedo estar muy encerrado en lo negativo. Ahí te quisiera decir una frase que no sé si esté pasando hoy en día, pero que creo que es una frase, la vi en un TikTok o en un Instagram o algo, pero me gustó mucho, que hablaba de los hombres, pero pues yo creo que se puede aplicar en la sociedad. Y decía, la, o sea, los contextos difíciles hacen una sociedad fuerte hace un contexto fácil hacia la sociedad débil, una sociedad débil hacia un contexto difícil y vuelve al círculo, ¿cierto? ¿Qué opinas de que hoy estamos como en ese momento donde el contexto se nos volvió tan fácil, porque tenemos un montón de innovaciones y cosas nuevas que en teoría facilitan la vida, pero de pronto se hizo tan fácil que hoy en día la sociedad es débil, hablando por ejemplo de que no tiene tanta tolerancia a la frustración y eso, y de pronto estamos como en ese momento de ese ciclo. Entonces, en ese momento, como nosotros de pronto estamos en un momento débil de la sociedad, porque el contexto se nos hizo muy fácil, estamos encerrados ahí y uno, por eso somos tan negativos. Y nos quejamos y somos la sociedad de cristal y todo lo que digamos que he dicho en este capítulo. ¿Y qué opinas? Esa es una parte y la otra parte es qué opinas de si eso es así, entonces qué se nos vendrá en un futuro en esa sociedad, o sea, qué se va a poner difícil en el contexto para que de pronto otra vez la sociedad sea más fuerte. Sí, digamos que ya me voy a poner académico, pero pues tú sabes que me Bien. sale mi lado académico. Hay, hay, hay un concepto que de pronto te tocó a ti vivirlo, no te tocó vivirlo realmente, porque tú naciste en el 97. Y este es un concepto de pronto que mi generación vivió más, que se llama el buca. Ujú, Y desde la llegada del Internet, más o menos en 1980, empezó a cambiar el mundo. Y entonces hablaba de un contexto, como tú lo dices, social, como geopolítico, ujú, ambiental, de un entorno y unas relaciones, unas organizaciones en donde había bastante volatilidad, ujú. cambios repentinos, ¿cierto? Eh, Hoy en día vivimos con todo esto de los aranceles, todo esto, la volatilidad del dólar, la volatilidad de las bolsas, etcétera. Ujú. Incertidumbre, digamos que empezó a haber mucho más sensación de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que no iba a saber qué iba a pasar en términos de una guerra, de muchas cosas. Un mundo complejo, porque empezaron a haber muchas aristas que antes no se tenían que tener en cuenta para tomar alguna decisión y ambigüedad en los mensajes. Se llama el buca o el bica y se ha estudiado, pero esto es un concepto de 1980 Ujú, del 70, a finales del 70 y muy fuerte en los 80. ujú, Y de pronto ahí uno entiende que, claro, empezamos la llegada al internet, todo ese tipo de cosas empezaron a cambiar. Y el buca se volvió muy fuerte en el 2001 con las Torres Gemelas. Entonces ahí como que se puso muy álgido el concepto
de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad en todo. Ujú. Cambió mucho el mundo con ese evento. Y hoy en día se habla, hay un tipo chévere que se llama Jamais Casio, que habla del Bani. Y el Bani es más o menos el 2018, el concepto lo reta el Buca, dice como el Buca se quedó ya, ahora es el Bani. Y el Ujú. Bani toma mucho valor con la pandemia, porque como que le dio todo el sentido al Bani. Y el Bani habla del mundo frágil o quebradizo, Ujú. ansioso, no lineal Ujú. y e incomprensible. O sea, hoy vivimos en un mundo más Sí. frágil o quebradizo. Por ejemplo, fíjate que uno pensaría hace una semana, tú sabes que no soy muy financiero, pero hace una semana o 2 semanas que Apple esté cayendo al 30 y pico por ciento de sus acciones era, o sea, hasta Apple está grave. Sí. Tesla, que era una firma que está hoy vendiendo menos. Entonces, hoy hay muchas cosas que son frágiles. Sí. Hay mucha ansiedad porque la inmediatez, no lineal porque no es todo predecible y incomprensible porque finalmente hay cosas que ni entendemos de lo que pasa, de las decisiones que se toman. Sin embargo, sí creo en ese contexto, dijo que yo difiero de que hoy en día tengamos una sociedad más débil. Yo no lo veo así. Ujú. Yo veo que la sociedad hoy en día, a ojos de lo que crecimos antes, pues sí, porque entonces la gente se cae y se pone a llorar. Sí. Y yo antes me caía y me raspaba y me tenía que parar y seguir adelante. Y entonces muy más berraco y más fuerte. Sí. No, yo creo que ese no es la evolución. La evolución es poder caerme y llorar. Y eso, eso no es malo. Salir de una reunión y decir no puedo, me cansé. Y eso creo que antes ser fuerte era algo muy mal interpretado porque creo, imagínate que antes ser fuerte era ir a matar a no sé cuántas personas en el frente de batalla, porque eso era lo que era ser fuerte. Yo creo que hoy ser fuerte significa es atender tus emociones y ser mucho más vulnerable. Y eso te va a permitir cuidarte más. Ok. Yo creo que pero con lo que dices del Bani. Bani. O sea, creo que resonó mucho con eso, porque además creo que está pasando ahorita y es, o sea, también con el tema de la inteligencia artificial y todo, o sea, como todo lo que está pasando, como que sí pienso que eso, como que es muy real, ¿cierto? Y, y yo pienso que en el tema de lo de ser fuerte o no y débil o no es, yo creo que estas circunstancias como el Bani que nos están pasando, yo creo que hay mucha incomprensión también en la sociedad, en qué ser fuerte o no, porque siento que hoy eso que tú dices, que antes ser fuerte era levantarse, o sea, me caigo, me levanto, me raspo, y hoy ser fuerte es entender sus emociones y eso, creo que hoy estamos en un momento donde está muy fracturado a la mitad. Todavía no creo que sea 100% lo que tú dices, porque hay mucha parte de la sociedad que todavía te está diciendo como no, es que ser fuerte es lo otro. No, no, claro. Y ese, de pronto en ese punto donde estamos como en el medio como de dos fuentes grandes, no sé si me va a entender, como en medio de dos movimientos grandes, del pasado al futuro, es muy difícil como uno saber, o sea, saber qué hacer. Y en esa frustración y en ese saber en que estoy bien, o sea, estoy bien siendo fuerte, como tú dices, que reconozco mis emociones o no, eso está mal, debería ser fuerte como en el pasado, que soy fuerte y no lloro y no siento y sigo adelante y hoy me levanto y sigo adelante así no me guste, o sea, como ese punto medio donde estamos hoy en día, que no creo que sea solo yo, sino que lo hablo con mucha gente de mi edad y que creo que sienten lo mismo, inclusive en generaciones más abajo, porque creo que Martín, por ejemplo, que tiene 19 años, también todavía está sintiendo mucho eso, donde está en un proceso donde tiene que ser fuerte Claro. y está encontrando cosas de la vida que tiene que ser fuerte, como que esa división tan drástica que siento que antes no pasaba tanto,
que hoy está muy marcada, nos hace más difícil la vida, más difícil escoger como qué debo ser, y lo que dices del Bani aumenta inclusive más esa dificultad, porque entonces además no sé qué tengo que ser y además no sé qué va a pasar en el futuro y todo es muy frágil, entonces hoy puedo tener todo y se me puede caer de la nada, o sea, como que es como por eso hay tanta ansiedad. O sea, creo que estoy hablando como hablaría ansiedad, como la de intensamente. O sea, como que tengo tantas ideas y tantas cosas como todo mezclado que, pucha, que es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Oyéndote, sí, sí, estaba pensando que, imagínate lo difícil que es como papá. eh, yo sé que te va a molestar y a Martín también van a decir, pero es que, ¿por qué me tocó ese papá a mí? Pero digamos que si ustedes me hubieran dicho, no, papá, no, tú me hubieras llamado, me hubieras dicho, no, papá, tengo gripa, no voy a ir al colegio. Como así que no vas a ir al colegio porque tienes gripa. Sí. Arranca y vas. No, nada que hacer. Ujú. No, 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 Sí, así no era. seas flojo. Sí, párate, ve. Sí, en cambio, entonces hoy me llamaron, Elena y Belén me escribió, me escribieron y me dijeron, papá, hoy nos fuimos al colegio, ¿por qué? No, porque tenemos gripa. Yo, ay, menos mal, mis amores están cuidando y se quedan en la casa. Es lo que Y es entonces, carado. por favor, no salgan y cero rollo, ¿no? Entonces, pues yo no tengo una respuesta de que es mejor o que no, no está bien, pero lo que sí tengo claro es que yo sí creo que fui muy irresponsable como papá mandándote de pronto y exponiéndote a cosas que no pasó nada, pero de pronto hubiera podido pasar, ¿me Algo entiendes? grave, sí. Porque era la inconsciencia del riesgo que había, de lo frágil que es el cuerpo humano, por ejemplo. Sí. Entonces creo que hoy en día, pues yo no sé si estoy cultivando unas hijas más débiles, yo creo que no. Creo que van a ser tan fuertes como tú o como Martín, pero sí, sí como la conciencia de que hay cosas que de pronto eh, pueden faltar al colegio porque tienen gripa. Y es que está bien que se cuiden. Porque hay cosas que a largo plazo uno no sabe, hijo. De pronto, yo me estaba preguntando ahorita cuál será el costo mío de salud Ujú. que está oculto por muchas cosas que me guardé o que no me cuidé. No sé, como puede que sea muy sano, puede que no. Ujú. Entonces creo que sí hay palabritas claves de lo que para vivir en ese Bani se necesita. Tú usaste una y yo creo que hay que ser muy resiliente, por ejemplo. Ujú. Eso sí, hoy en día hay que ser mucho más resiliente porque como que se le caen uno las cosas rápidamente y uno tiene que levantarse y ser mejor de eso que le pasó, Sí, no frustrarse. no frustrarse. Sí. Otra es como la conexión emocional, o sea, como esa ansiedad que tú dices, pues estamos en un despertar y en una educación de lo emocional que yo, por ejemplo, que llevo trabajando en esto algunos años, todavía me siento un poquito analfabeta emocionalmente para interpretarlo, para saber, Ujú. pero creo que esa es la evolución, es como hoy administramos mejor nuestras emociones y nos llevan mejor y las procesamos mejor y no las mandamos a, no sé, a un seno para que haya cáncer o al estómago, porque allá se encapsulan las emociones, lo no vivido, Ujú. ¿sí? Entonces creo que hoy en día, por ejemplo, exteriorizarlo, yo no tengo hoy comprobado, porque tú dices, estamos en esa transición, que de pronto la tendencia de cáncer puede disminuir, no solamente por la medicina, sino también porque hay menos emociones guardadas, Ujú. ¿sí? Entonces, uno podría decir, gente tan frágil, ahora lloran por todo, o mejor dicho, se ponen delicados por cualquier cosa, pero no sabemos si eso repercute en una salud o en un bienestar físico que de pronto, si no las guardamos, no lo tenemos. Sí, yo creo que también para añadir ahí, creo que es importante también salirnos como de ese pensamiento negativo, ¿no? Como que todo lo que tú dices para como evolucionar o ser mejor y afrontar mejor las dificultades de hoy en día, creo que el core de eso está en no centrarse en lo negativo. Y ahí sí, uno cómo hace eso, o sea, uno cómo sale de esos pensamientos negativos, cómo sale de esa ansiedad, porque también, por ejemplo, en el mundo del autoconocimiento, que lo hablamos en un podcast anterior, es uno se mete en eso y
y se puede perder y eso siento que puede generar más ansiedad y más cosas. Entonces, lo que tú dices de sentir y exteriorizar los sentimientos y demás, como que de pronto uno también se puede perder un poquito en eso y ya como ya sobredimensionar las emociones. Entonces, estoy triste, entonces puedo estar muy triste y no hacer nada. No sé si me va a entender cómo logramos manejar eso, porque hoy en día siento que esa es de las dificultades más grandes de la sociedad, hoy en día. Yo creo que es como equilibrar los pensamientos, o sea, si tengo un pensamiento positivo de algo y me quedo solo en eso, podría perder realidad. Ujú. No sé, voy a poner el ejemplo ahorita. No, hay oportunidades de mercado con esto de los aranceles y entonces, y Sí, me quedo en lo positivo, podría perder algo de realidad de que se puede poner difícil. sí. Entonces tengo que equilibrarlo un poco con un pensamiento de pronto, y si esto sale mal, ¿qué Ujú, pasaría? Y si yo no lo logro, ¿cuál sería mi plan B? Entonces muchas veces lo que sucede es que se le da a uno mucha bomba o mucho bombo, no sé cómo se dirá, ujú, o mucha coba, ¿no? Como a un pensamiento y lo vuelve rumiante y es tan peligroso el negativo como el positivo, ujú, ¿sí? Entonces yo creo que es como mirar las cosas desde una perspectiva más de equilibrio en el pensamiento. Yo lo veo así. Eh, digamos que cada emoción tiene como un regalito. ujú, Entonces, hoy en día, para lo difícil que es el mundo emocional, es chévere a veces pensar con el temor, ¿no? Con la protección del temor, ¿no? Entonces, ujú. mejor no hago esto, mejor me cuido acá, y quiero asegurarlo. Pero si me quedo ahí, me paralizo, y no avanzo, y no tomo opciones, y ciertos riesgos que pueden ser Sí, se vuelve una peligrosos, pero cárcel. es donde me puede salir el TikTok que me volvió millonario. ¿Sí? Sí. Que es lo que te he dicho muchas veces, que de pronto te quedas en la perfección de asegurar ciertas cosas. No, arriesgate y a veces ahí hay que tomar riesgos. O lo que digo, si me levanto todos los días muy positivo, pues chévere porque veo oportunidades y veo opciones y en donde veo el vaso medio lleno y está bien, pero de pronto, como te digo, pierdo realidad en ciertas cosas. Ujú. ¿No? Y hay veces hay que estar también nostálgico. Ah, es que antes era mejor, es que antes era más fácil y ahora la sociedad ha cambiado y eso le hace como darle sentido a ciertas cosas de lo que uno hace en el día a día, como encontrarle mayor sentido, buenas preguntas. Entonces yo creo que si, yo no diría como entrar en el positivismo, hijo, pero no quedarse en el negativismo de que todo es más difícil. Yo creo que hoy sí hay más oportunidades, hoy sí hay más acceso a ciertas cosas y hay que aprovecharlas. Ujú. Eh, yo creo que lo simple es fácil, pero no quiere decir que lo fácil sea simple. Sí. Una frase que estaba estos días acuñando con Diego de un taller que queremos hacer y es como volvemos a cosas simples y no las complejizamos aún más. Ujú. Y yo creo que nuestra estructura sí tiene un desafío de no volver tan complejo las relaciones, la amistad, el Todo. trabajo. Y somos nosotros mismos los que a veces desde nuestro pensamiento lo volvemos muy complejo. Y realmente pues las cosas pueden ser simples. Y lo otro que algunas personas dirán, no, pues como yo digo que todo es más fácil, eh, tú sabes que cuando las niñas cumplieron 13 años, las senté y les dije, bueno, bienvenidas, la vida es una mierda. Es decir, a partir de ahora la vida es una mierda, ¿no? Porque sí, porque entre más crece uno, más responsabilidades tiene, Sí. más se da cuenta de cosas que no pudo conseguir, menos metas, más frustraciones, y eso es lo que te está pasando en este momento. Sí. Y es lo que nos pasa a la crisis de los 40. Espérate, cuando llegues ahí, haremos otro O podcast sea, hay otra, de otra otra cosa, crisis. ¿sí? Porque claro, la vida va ofreciendo dificultades diferentes. Sí. Y fíjate lo que hoy para las niñas es difícil, que tienen 14, 15 años, van a cumplir 16, que son tus hermanas, que hablamos y tú dices eso, pues, Sí, eso qué que. complicado tiene, Sí. ¿no? Imagínate lo que para mí es sostener todo lo que tengo que sostener, lo complejo que es. Sí. Entonces, sí, claro, yo veo que hoy mi vida es súper compleja de sostener, pero a la vez sí siento que me tocó más fácil que a mi papá. Sí. Yo creo que para concluir, yo creo que después de hablar contigo, y esto ya lo había pensado en conversaciones previas que habíamos tenido el mismo tema, pero es pensar como siempre hay dificultades y siempre va a haber dificultades. Entonces la vida sí es difícil hoy. Y para mí la conclusión sigue siendo esa.
es hoy la vida sí es difícil, pero la cambiaría lo que dije al comienzo del podcast, que hoy la vida es más difícil, de pronto no, hoy la vida es difícil. Y creo que en cada época, cada año que pase y cada año que pasó, tenían sus dificultades y siempre va a haber dificultades. Creo que eso puede ser un podcast que podemos hablar en otro capítulo y entrar un poquito más en eso de si la vida siempre es maluca y difícil. Pero yo creo que, si bien para mí la conclusión es esa, es que siempre la vida va a ser difícil, pero también siempre va a ser fácil. O sea, todas las épocas van a tener sus pros y sus contras como en todo, y creo que en todas las conversaciones que uno habla de temas similares a este, llega a ese mismo punto que dices, que es el balance, y que al final hay que buscar el balance. Y ese balance siempre está como en la sociedad. Creo que hoy en día hay muchas cosas más fáciles, efectivamente. Y creo que mi trabajo es un poco tratar de verlas más seguido, porque a veces no soy tan balanceado y me voy al lado negativo. Y creo que mucha gente de mi edad, gente cercana, tiene ese mismo pensamiento. Y también les diría como traten de salir de ese lado negativo. Existe, hay que asumirlo, pero también denle tiempo y espacio a pensar en lo positivo que hoy hay, en las posibilidades de experiencias que tienen y demás. Y para mí esa sería como la conclusión, que igual me encanta decir, y me encanta el debate, y me encanta decir que hoy en día es más difícil, y creo que hay veces sí, y hay veces hay días, por ejemplo como hoy, que hoy fue un día muy complejo, creo que hoy sigo pensando eso, como, pucha, hoy la tengo muy difícil, pero igual trataré mañana de pensar que es un poquito más positivo. Sí, bueno, para los que nos están oyendo y no nos están viendo, hoy tuvimos un visitante a nuestro podcast que es Balú, nuestro perro aquí se vino y a saludarnos, estuvo con nosotros y si oyen la respiración del perro es porque está aquí al lado mío. Eh, entonces, sí, también para concluir, hijo, hay palabritas que yo he ido cambiando. Te oí una que es balance y yo hoy pienso más que en balance, en armonía, Ok. porque balancear me parece un desafío como equilibrar y como Sí, es un desafío. yo creo que es muy difícil, ¿no? O desde mi experiencia sí es muy difícil balancear la vida. Sí. Yo creo que siempre es, armonía es como lo que puedo, ¿no? Hoy tenemos los dos, creo que estamos en una semana difícil. Yo también he tenido un mes muy difícil y claro, la perspectiva se pone negativa y los pensamientos se ponen más difíciles, pero la armonía es tratar de encontrar ahí algo que nos haga recordar que tenemos muchas cosas, que estamos agradecidos por otras que nos van llegando, por las relaciones que vamos construyendo. Entonces, de pronto no lo vamos a volver equilibrado porque nos gana más el pensamiento negativo, Ajá. ¿no? Pero sí en armonía de entender que el mundo también te está ofreciendo oportunidades a través del amor y de muchas cosas. Entonces, por ese lado. Y yo creo que el debate siempre va a ser muy generacional, ¿no? Sí, yo creo que todas las generaciones sienten que la que sigue es más débil, le tocó más fácil Sí. sí, y entonces cada vez es como que los niños y esa visión humana de que vamos cada vez peor, yo sí la cambiaría porque en realidad yo sí siento que lo digo con toda la humildad del mundo, yo creo que yo me he superado más que mi papá en muchas cosas, Ujú. lo admiro que mi mamá, porque tuve más acceso a más cosas que ellos no tuvieron, y yo hoy soy muy feliz de verlos a ustedes que me superan en muchas cosas, por ejemplo, tú eres bilingüe y yo no lo soy, y eso ya me pone muy feliz de saber que tienes una competencia que adquiriste mucho más rápido de lo que pudo haberlo hecho yo. Sí. Claro, yo lo hubiera podido hacer, no que si hubiera tenido la Sí. disciplina, pero sí tuviste más acceso o más rápido a eso. Entonces, sí, la conclusión es, uno se hace la vida o más difícil o más fácil, Ujú. y también desde los pensamientos y desde cómo ve el mundo. Sí. Gracias por esta buena conversación. Sí, gracias por escucharnos. Síganos, esperen el siguiente capítulo. Compártanlo Compartan. con la persona que crean que puede darle valor a esta conversación y Exacto. sugerencias también recibimos. Todas. Bueno, Gracias, nos vemos en la gracias. próxima.